Hola, buenísimas tardes, Patricio. Es un placer, tenerte aquí para hablar un poquito de educación y de cómo podemos disfrutar aprendiendo. Tienes una formación de filósofo y aparte el máster de bioética en la UCAM, aquí en la Universidad de Murcia, y has dado clase mucho tiempo y también tienes un proyecto que es Integralis, por el que hemos conectado. Y me gustaría un poquito que nos hablaras de lo importante que es para ti la educación y la pasión que hay en ello, ¿no? Muy bien, Ana. Bueno, muchas gracias antes que nada a ti por la invitación. La verdad que siempre es un lujo compartir y conectar con gente que está como en el mismo barco, en una trinchera distinta, decimos, ¿no? Y la verdad es que para mí la educación es un lugar común decir que es el arma más poderosa para cambiar el mundo, pero no por eso deja de ser cierto. Y yo he tenido la suerte y el privilegio de tener profesores muy buenos en mi colegio, luego en la universidad y me he dado cuenta trabajando en educación que no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, ahí vamos, ahí surge un poco Integralis, tratando de cubrir la brecha que se genera muchas veces entre las demandas que la sociedad tiene y la caja de herramientas que el profesorado trae, ¿no? De su formación. Entonces, por eso nos vamos dedicando a la formación docente sobre todo y a encender la pasión por aprender, que es algo que debería ser como una descarga eléctrica en las escuelas y a veces bueno, por distintos motivos no se vive de esa manera. Sí, a mí me gustaría que nos dieras como algunas claves, porque mi perfil va también orientado a los padres. Entonces, ¿cómo es posible? Yo creo que es fundamental que vayan los dos en la misma dirección remando, el padre y el profesor, pero a veces esto no pasa o hay cansancio por una parte o por la otra. Entonces, alguna clave para que esa conexión sea mayor y sea más eficaz, ¿no? Para nuestros hijos, somos los primeros interesados. Sí, tal cual. La verdad es que creo que la clave, como el corazón del problema, es Mm. de alguna manera restaurar la confianza entre las instituciones, ¿no? Entre la institución familia y la institución escuela. Y eso se produce cuando se restaura la confianza entre las personas, entre el profesor, la maestra de mi hijo y yo como padre o yo como madre. Y eso hay que, eh, para lograr eso, hace falta muchas veces. Bueno, una disposición interna, lógicamente, a confiar, a darle crédito a la otra persona, a su preparación, a sus buenas intenciones, pero también hace falta del lado de la escuela quizás mayor transparencia, mayor transparencia no porque oculten cosas, sino porque venimos como de una cultura donde la familia se queda fuera, el padre se queda fuera de la escuela y no sabe lo que pasa más que porque le relata el hijo, ¿no? Y me parece que hoy vamos a una cultura donde los ámbitos se integran un poco más y entonces hay que hacer parte a los padres de la educación de los hijos, hacerlos parte del proyecto educativo, del propósito del colegio, y yo como padre interiorizarme de eso, ¿no? Interiorizarme del propósito del centro, interiorizarme de las actividades de la educación académica de mis hijos, más allá de que siempre nos caen en un momento difícil, ¿no? Cuando estamos con la logística familiar que nos está tensionando o con mucha carga profesional. Bueno, eh, poner de nuestra parte y no caer en algo que vemos mucho de querer que todo se adapte a mi medida, ¿no? La institución o la escuela customizada a mis necesidades. Eso lo ves mucho, ves muchas escuelas sufrir por los padres que avanzan como en esta línea con estas pretensiones, que no son realistas en última instancia, ¿no? Y después creo que sí se puede hacer activamente, tanto del lado de la escuela como del lado de los padres, es cortar con esta narrativa de las murmuraciones en contra del otro, ¿no? Uno a veces entra a la sala de profesores y escucha una catarsis continua sobre lo que tal familia o tal padre no hace por su hijo Mm. y uno, si puede mirar el chat de madres o de padres de un curso, ve lo mismo, ¿no? O la puerta del colegio, ¿no? Donde prenden fuego al profesor, al tutor, al director, al que le toque en ese momento. Y la realidad es que eh, todos nos equivocamos, o sea, nosotros, padres, ¿no? Yo tengo 5 hijos. Trato de darles lo mejor de mí, o sea, trato de hacer lo mejor que puedo y tengo conciencia de mis errores cada día. Mm. Entonces,
darle crédito al otro también que se puede equivocar y que está buscando, no por eso deja de buscar lo mejor para mi hijo, ¿no? Ya, y yo también trabajo en un cole y muchas veces oyes como que esta promoción cada vez vamos a peor o que hay veces como que están los profesores muy cansados, incluso es que es difícil mantener una autoridad en el aula, ¿no? Entonces, eso yo creo que es que los padres podemos hacer mucho, ¿no? Para apoyar al profesor o para ayudar a mantener la atención en clase, porque tenemos como periodos muy breves de atención de los niños en casa y en el aula, ¿no? Entonces, ¿podrías dar alguna idea de qué podemos hacer para tratar estos dos asuntos? Totalmente. Entonces, en primer lugar, y nosotros lo vemos mucho y recurren muchos colegios a nosotros buscando asistencia o ayuda con esto, es lo primero que hay que cuidar es la salud mental del profesor, ¿no? Del padre también, ¿no? Pero como centro educativo, del profesor. Muchas veces todos vamos cargando nuestro vaso con pequeñas cosas que nos irritan, que nos molestan, que nos frustran por el empeño que ponemos en la tarea y no sale, o porque lidiamos con personas y vivimos con gente que es distinta. Y entonces hay cosas como que nos van gatillando y nos van llenando el vaso y llega un momento que desbordamos y es donde vemos que profesores que han tirado la toalla o padres que han tirado la toalla, ¿no? Entonces es importante cuidar la salud mental y tener actividades que nos ayuden a vaciar ese vaso para descomprimir, ¿no? Y ahí cada uno encontrará la que le sirva, digamos, ¿no? No sé, a mí me gusta hacer deporte y eso me relaja, me desenchufa, decimos aquí. A otro le gustará la música, algún instrumento. También tener espacios dentro del colegio formativos, espacios de mentoring o de acompañamiento donde uno pueda descargar, no catarsis infinita y continua de la cultura de la queja, sino realmente descargar las frustraciones que todo trabajo comporta. Eso ayuda, ¿no? Y después, pienso eso en cuanto a la saturación. En cuanto a la autoridad, sí creo que estamos viviendo como un cambio de época o al menos los coletazos de algún cambio, ¿no? Donde vemos mucha gente oscilando entre la autoridad de la vieja escuela, digamos así, que es Mm. verticalista, que no siente necesidad de explicar los motivos por los cuales pone las reglas y que acá se hace lo que digo yo porque soy tu madre o porque soy tu profesor. Bueno, hemos pasado de eso a un permisivismo sin escalas, ¿no? Extremo, donde eh, la crianza positiva, respetuosa, cariñosa, termina siendo no poner límites, sino poner reglas. Y sin límites es muy difícil educar, es muy difícil crecer, es muy difícil estructurar un psiquismo. Entonces, es necesario ir hacia un modelo de, de firmeza y ternura en simultáneo, ¿no? Firmeza y ternura a la vez. Creo que lo que pasa es que, claro, es muy difícil lograr eso, hacer ese cambio de mirada a uno, y después viene a lograrlo institucionalmente, ¿no? Porque tenemos organizaciones montadas sobre sistemas punitivos que tienen sus límites y lo vemos cualquiera que trabaja en un colegio, lo ve ese límite. Por último, o sea, saturación, autoridad y la atención. La realidad es que vivimos, desde que el mundo se volvió no solo físico, sino también digital, vivimos en un contexto donde hay una guerra por nuestra atención constante, donde el modelo de negocio de las más grandes compañías se sostiene sobre nuestra atención. Entonces, ahí creo que hay mucho para hacer eh, justamente en el trabajo. O sea, yo no me resigno a decir, bueno, los chicos de hoy ya no tienen atención, listo, ya está, como es un facto, decimos acá. Es un hecho que hay que asumir. No, es un desafío que hay que trabajar, porque la capacidad de atención es ni más ni menos lo que nos permite estar presentes y es como el primer paso para después lograr la motivación, para después lograr el bien, cualquier cosa que hagamos, tenemos que partir por estar presentes aquí. Y ahí es donde, en este punto, es donde hay que dejar de pasarse la pelota, decimos acá, colegio y familia, y trabajar juntos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Porque yo veo muchos padres que no ponen un límite, por ejemplo, a las pantallas en su casa, pero sí le exigen al colegio que lo haga en el colegio, ¿sí? Entonces ahí es donde hay como
bueno, una oportunidad para renovar esa alianza frente a un descenso en la atención que a todos nos afecta y nos desafía. Sí, yo creo que además tenemos también muchas herramientas podemos aprovecharlas, como la IA, en lugar de denostarlas, pues sacar ese potencial que puede tener, lo que nos puede ayudar, ¿no? Y muchos ejercicios para mantener la atención o cursos. Vamos, yo tengo uno de Mamá, ayúdame a estudiar, y uno de los temas que se Mm. trata es eso, y son con ejercicios de la neurociencia, ¿no? A mí me gustaría un poco que hablaras, porque ahora muchos profesores también lo tienen como con miedo, ¿no? De decir, ya no se les puede mandar un trabajo porque lo hace la IA, no lo hace, no voy a corregir a ChatGPT, tengo que corregir a mis alumnos, ¿no? Entonces, Mm. ¿cómo, cómo ves tú el futuro de la integración de las dos cosas? Es como una herramienta más nueva que está desarrollándose de una forma exponencial, que ni siquiera da tiempo a abarcarla, que cada día sale uno nuevo o una capacidad nueva. Y están también muchos Mm. orientados a eso, pues a hacer resúmenes, a hacer los trabajos, a que no se note que están hechos con IA. Entonces, eso en el trabajo que tienes tú con los profesores, ¿cómo lo afrontáis? Mira, la verdad es que es una buena pregunta, es un buen desafío del que no me animo a hacer demasiada futurología, digamos. Ya. No sé cómo se va a ver la Mm, educación dentro de 20 años, no lo sé. Sí sé que hay cosas que se van a mantener y sí sé que la IA llegó para quedarse. O sea, a menos, digamos, que uno crea que va a venir un cataclismo como esas películas de zombies o lo que fuera. Digo, esto está, es parte del mundo y creo que tenemos un desafío lindo por delante de incorporarla a nuestro trabajo como docentes, ¿sí? Eh, y cuando nosotros tenemos un curso introductorio y no tanto de IA para el docente, y cuando empieza la gente a dar sus primeros pasos, ve que puede ser fantástica, ve que no le va a robar el trabajo, porque la educación siempre es un acto humano y mm, eso no lo va a poder hacer una máquina, pero ve que le puede eh, eficientizar el tiempo para todo lo que es burocrático, que le puede potenciar la creatividad para planificar clases o para planificar eh, sesiones puntuales o unidades didácticas o alguna actividad con objetivos muy específicos, para preparar exámenes, para preparar casos. Por ejemplo, uno quiere que analicen casos, bueno, lo puedo aprovechar para eso. mm. Eh, Sin duda para adecuar contenidos a alumnos con dificultades de aprendizaje. Es una gran herramienta para eso. Hoy en día, en América Latina al menos, el sistema está colapsado porque los docentes no tienen las herramientas para acompañar a alumnos con distintas necesidades. Los docentes no tienen la capacidad, la herramienta y el equipo de orientación, el psicólogo, la psicopedagoga, no dan abasto. Entonces pueden echar mano ahí no para reemplazar lo propio de la educación, sino para potenciar el trabajo que ya hacemos, ¿sí? Para potenciar la creatividad y las cosas que sabemos que son buenas. Pero para eso hay que animarse. Y animarse es como el primer paso que siempre cuesta. Ya, y perder el miedo, ¿no? Porque hay veces como que tienes ese miedo de aprender cosas nuevas o que te van a ser útiles. Y sirve también los alumnos también de altas capacidades, por ejemplo, que son un gran potencial que tenemos ahí y se pueden tratar muy bien o darles herramientas a través de la IA, ¿no? Que a lo mejor llegan donde el profesor no llega, porque igual es posible que incluso eso supere el alumno supera al profesor en algún aspecto, en otros no, pero en algunos sí. Claro. Mm, Bueno, pero ahí, perdón, un comentario, ahí es donde se pone a prueba de vuelta el rol del docente, el rol de la autoridad, cómo me percibo yo a mí mismo como autoridad, digamos, si soy la palabra máxima de la sabiduría y la capacidad en el aula, o si en cambio soy como mi trabajo es de hacer florecer los talentos de los que tengo alrededor, ¿no? sí, eso es una realidad. Y me gustaría un poquito que hablaras de los cursos que tenéis en Integralis para dar como un abanico ahí, una pequeña muestra para la gente que no lo conoce y que puede llegar al perfil. Y porque además muchos cursos son online y también se pueden contratar desde España, se pueden comprar y pueden ser futuros alumnos vuestros, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de lo de la oferta que tenéis.
Buenísimo. Sí, de hecho hemos trabajado con una red muy importante de España en la formación de sus docentes, específicamente en el tema de la educación afectivo-sexual, que es un gran tema para el cual muchas veces el docente no se siente capacitado. Y básicamente, dicho en corto, nosotros trabajamos en distintas áreas que sentimos que son críticas en un centro educativo, como puede ser la innovación pedagógica, como puede ser la formación humana y la identidad cristiana del centro, en el caso de que lo fuera. Y en cada una de esas áreas vamos desarrollando cursos, como decías, online asincrónicos, es decir, con las clases grabadas, pero tutorizados, porque todos necesitamos que alguien nos acompañe para ir recorriendo ese camino de la formación. Eso es como la generalidad. Tenemos cursos desde salud mental, formación del carácter, educación afectivo-sexual, disciplina positiva y de todo un poco. Eh, y después sí hemos hecho en estos últimos años, en estos, no sé, 4.000 docentes que formamos cada año, hemos hecho mucho proceso de acompañar escuelas en procesos puntuales de capacitación, ¿no? De quiero dar un salto pedagógico, necesito completar el perfil formativo de mis tutores. Bueno, ahí ya vamos armando programas a medida de lo que el colegio necesite. Mm. Me gustaría que nos contaras alguna experiencia positiva que has tenido de gente que ha producido una transformación antes y después de tus cursos, ¿no? De los cursos que hacéis. Como un ejemplo concreto para decir, pues, la madre que te está oyendo que diga, oye, esto le viene bien a mi centro, voy a proponerlo al director que le eche un ojo, ¿no? Entonces, Bien. hay veces que las cosas concretas nos ayudan más, ¿no? Totalmente. Bueno, se me ocurren distintas experiencias. Por ejemplo, un colegio de aquí de las afueras de Buenos Aires, colegio alemán, que, que el director, al entrar, el director del nivel secundario nota que no hay estructura de mandos medios, por ejemplo. Entonces se decide a crear coordinaciones académicas por un lado y tutorías por otro. Y nosotros lo acompañamos en el proceso del desarrollo de los tutores. Entonces, él hizo su selección del personal. Nosotros los capacitamos en febrero, cuando iniciaba el año, y luego a lo largo del año con algunas instancias más para implementar un sistema de tutorías que ahí va. O sea, que pasó de no existir a tener un grupo de 13 profesores referentes a quienes los alumnos conocen por su nombre, los siguen, tienen como sus sesiones uno a uno, y eso es un salto importante, ¿no? Después hay otros que hemos ayudado a dar un salto más, ¿no? De decir, bueno, tengo mis tutores, pero cada uno va haciendo medio lo que quiere. Bueno, los hemos ayudado a estandarizar procesos. Y luego se me ocurre un proyecto, una capacitación de transformación educativa, donde en el curso que nosotros ofrecemos de gestión del cambio para directores, se elabora un proyecto y en un colegio de aquí irlandés hizo un trabajo muy lindo de identificar que una dolencia que tenían era poner eh, el contenido disponible, sí, el contenido educativo disponible en distintos formatos para llegar a distintos tipos de aprendizaje de sus estudiantes que tenían muy variados. Y entonces desarrollaron un podcast educativo involucrando a todo un curso, ¿no? Y eso es como muy lindo porque no es solamente que se quedó en la teoría, la formación y ya, sino que lo llevaron a cabo en un proyecto que pudimos ver luego. Y así se me ocurren muchos otros, ¿no? Como colegios enteros trabajando con la metodología de aprendizaje basado en proyectos, reflexionando sobre la identidad institucional del primer grado de primaria hasta el último año de la ESO, sería ya. Y bueno, produciendo ahí un proceso de reflexión súper interesante, que cuando uno va y camina, que no siempre nos pasa, ¿no? Pero cuando uno tiene la oportunidad de viajar, estar en el colegio, recorrer los pasillos y ver las carteleras y el impacto de esa formación, realmente es muy lindo. Sí, además, siempre que aprendes o integrarás muchas mentes pensando en op- la misma dirección, hay una gran riqueza porque cada persona aporta su punto de vista o algo especial que tiene y el proyecto se enriquece muchísimo más. Entonces, la colaboración es fundamental, tanto en la educación como en otros ámbitos. Me gustaría también un poquito que, que nos hablaras de cómo educas a tus hijos, porque hay veces que dices, los profesores como que llegan muy cansados
y a lo mejor son los peores educadores de sus hijos, ¿no? Que justo has dicho, tienes 5 niños. Entonces, ¿de dónde sacas la fuerza cuando termina el día y llegas a casa y dices, ahora empieza otra vez mi jornada laboral? Bueno, no laboral, pero la jornada familiar, ¿no? Entonces, eso también es bonito y es una forma de cerrar un poco el directo, de que los padres también son profesores y los profesores son padres, ¿no? Mira, sí, totalmente. Ahora, te diría en dos niveles. O sea, hay un nivel, si querés, inmediato de esta atención y presencia que hablábamos al principio, que hoy está tan desafiada, pero, pero creo que uno siempre saca la fuerza de la atención a lo real. Y yo llego cansado y demás, pero cuando veo un hijo que me mira, que me necesita, me da un abrazo, me pide cariño, me convoca, digamos, eso te llena automáticamente la barra de energía, digamos, ¿no? Para despertarte a la noche o para llegar a la casa y cocinar o hacer lo que toque en ese momento. Pero por otro lado, y creo que esto es como en un nivel más profundo, si querés, yo personalmente pienso que esa es la tarea más importante que hago en mi día. Entonces, es difícil después que el día a día no me coma, pero partiendo de esa convicción y estando plenamente presente y atento a lo que pasa a mi alrededor, bueno, es donde voy tratando de equivocarme menos, digamos así. ¿Y cómo les enseñas a disfrutar estudiando, ¿no? Porque hay veces que, sobre todo en el periodo de adolescencia, es como, esto es un rollo, estoy cansado, no me gusta, me parece más divertido hacer otra cosa. Entonces, esa pasión por descubrir la capacidad que tiene su mente y el mundo tan grande que hay para aprender y que disfruten, ¿eso hay alguna cosa que digas, mira, me encantó esto de mi hijo, que lo pilló? O, no, o sea, ¿cómo, qué nos puedes decir? Sí. Mm. Mira, para darte un testimonio personal de adolescencia todavía me falta porque el mayor tiene 9, Sí. pero, pero ahí vamos, ¿no? Y apoyarlos en las tareas y en los trabajos siempre es trabajoso porque no quieren, porque prefieren estar haciendo cualquier otra cosa. Pero de vuelta hay como una doble vertiente, ¿no? Tratar de cultivarles la curiosidad, a mí sí me sirve, o sea, mostrarles cosas, leer libros juntos, mostrarles, no sé, yo viajo mucho por mi trabajo y trato de traerles de algunos países que me toca visitar libros sobre la historia del país, libros sobre cosas culturales del país y verlos con ellos, creo que eso ayuda mucho. Y después también hay un aprendizaje en toda tarea que hacemos, aunque no tengamos ganas, y eso también, ¿no? Y hacerlo como consciente o explicitarlo, ¿sí? No hay que hacer esto porque sí, sino, mirá, va a haber muchas veces que no tengas ganas de hacer lo que tenés que hacer, pero hay que hacerlo igual porque eso es lo correcto, porque eso es lo bueno, porque eso es lo que te desarrolla en este momento. Bueno, ahí también hay un aprendizaje. No te ahorra los disgustos, pero al menos intentás darle un sentido de crecimiento y de habilidades para la vida. Sí, además en los pequeños es fundamental, sobre todo, responder a todas las preguntas, ¿no? Que a veces estamos cansados y esa curiosidad que despiertas también luego hay que ir manteniéndola y sosteniéndola, sí, sí. Totalmente. Ahí mi mujer me da clase, porque en la noche nos vamos dividiendo quién acuesta a quién, y ella es un ejemplo para mí de cómo, aunque sea tarde, hay uno de mis hijos, el mayor, que se activa y pregunta a la noche, y bueno, ahí vamos, ¿no? Hay que aprovechar esa ventana de diálogo sin duda. Mm. Sí, mantenerla abierta todo el resto de la vida, además. No hay que cerrarla. Totalmente, totalmente. Bueno, pues me gustaría ya despedirnos y si querías decir alguna cosa que se te ha quedado, que te gustaría reafirmar alguna idea o para despedirnos ya. Mm. Simplemente esto, como empezamos, digamos, nuestra misión integral es encender la pasión por aprender y creo que eso puede ser un buen norte tanto para la casa, para los que escuchen que sean madres o padres, como para la escuela. Creo que vivimos en un mundo que nos llama a aprender toda la vida y tenemos que verlo eso como algo positivo porque vuelve la vida mucho más desafiante e interesante. Por eso creo que estamos bien. Mil gracias.